Muy buenas tardes, docente Maribel y compañeros. Somos el grupo número 8 de Cátedra Vallejo. El título de nuestro ensayo argumentativo es El sufrimiento del pueblo peruano como inspiración en la poesía de César Vallejo. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué la elección del tema? Valga la redundancia, elegimos el título El sufrimiento del pueblo peruano como inspiración en la poesía de César Vallejo, puesto que como estudiantes de educación primaria hemos considerado muy relevante el hecho de comprender la sensibilidad social y humana que transmite Vallejo, ¿no? Es muy fundamental en nuestra formación como docentes. Su obra nos enseña a mirar la realidad de manera empática, justicia y compromiso hacia los más vulnerables, así como valores que también debemos de fomentar a los niños desde sus primeros años de aprendizaje. Además, este tema nos pareció muy destacado porque refleja la historia de nuestro país, ya sea marcada por la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, la búsqueda constante de esperanza, así como de nuestra identidad. A través de la poesía de Vallejo se puede comprender cómo el arte puede transformar el dolor en una forma de conciencia y de solidaridad humana, algo que también podemos transmitir nosotros como docentes en el aula a través de educación y valores que podemos fomentar. Con la pregunta 2, ¿qué partes contiene su ensayo? Bueno, nuestro ensayo contiene las siguientes partes. Lo que es la introducción, donde presentamos la idea centrada del ensayo, que consiste en demostrar cómo el sufrimiento del pueblo peruano inspiró a Vallejo una poesía cargada de mucha humanidad y compasión. En el desarrollo podemos encontrar lo que es la elaboración de dos párrafos analíticos. En primero, interpretamos un fragmento del poema de los heraldos negros y explicamos cómo el autor logra representar el dolor colectivo de su pueblo. Y en el segundo incluimos la opinión del crítico literato Antonio Cornejo Polar, quien resalta el compromiso social del poeta, y relacionamos esa visión con el mensaje humanista que podemos destacar en sus poemas. Y finalmente, en la conclusión, reflexionamos sobre la importancia de su legado. Afirmamos que su voz poética sigue siendo una inspiración para construir una sociedad más justa, equitativa, empática y solidaria sobre todo, ¿no? De esta manera, nuestro trabajo cumple estas tres lineamientos. Prosiguiendo con las preguntas, ¿cuál es el tema del ensayo? El tema del ensayo que hemos escogido es el sufrimiento del pueblo peruano como inspiración en la poesía de César Vallejo. Nosotros en el trabajo hemos tenido que analizar cómo el dolor y la injusticia social que afectaron a nuestro pueblo peruano se convirtió en una fuente de inspiración para Vallejo, puesto que él expresó en sus obras literarias una profunda compasión y conciencia social. ¿Qué tesis sostienen? Sostenemos la tesis de que el sufrimiento del pueblo peruano inspiró a Vallejo en la poesía, donde tiene la sensibilidad humana, en donde que el dolor se transforma en esperanza, en dignidad y en solidaridad. Esta tesis refleja la manera en que el autor convirtió su experiencia de vida y la realidad de Perú en una voz poética, comprometida con la injusticia y la empatía. 3. Mencioné los dos argumentos del ensayo que sostiene sus tesis. Tenemos dos. El primer argumento se basa en el análisis del poema de Los Heraldos Negros, donde Valleja expresa el dolor colectivo del pueblo mediante un lenguaje emotivo y humano, ¿no? Convierte el sufrimiento de una forma muy resistente. En el segundo argumento tenemos lo que es la opinión del crítico literario Antonio Cornejo Polar, quien afirma que la obra de Vallejo está guiada por una ética de solidaridad humana, destacando su compromiso social y su profunda empatía con los más vulnerables, puesto que Vallejo no quería aplausos o destacar, simplemente él quería dejar huella donde nosotros nos identifiquemos y seamos más justos y empáticos con nuestra sociedad. Pregunta 4. ¿Cuál es la reflexión del cierre?
Bueno, en el cierre tenemos lo que es el final del ensayo. Resaltamos que la poesía de César Vallejo sigue siendo un testimonio de sufrimiento humano convertido en arte y conciencia. Su mensaje nos invita a valorar la fortaleza del ser humano frente a las adversidades y reconocer la importancia de la solidaridad en una sociedad marcada de desigualdades, ¿no? Como Perú lo había vivido, nosotros tenemos que, al momento de que Vallejo nos ha dejado estas obras literarias de gran relevancia, debemos de aprender, de valorar esto, que a través de lo que haya vivido, ya sea injusticias, desastres, marcado por una sociedad muy desigual para ese entonces, él pudo destacar una inspiración de compasión y empatía, ¿no? En la pregunta 5, ¿a qué nos invita como lectores? Como lectores, Vallejo nos invita a mirar con sensibilidad el dolor de los demás, ser empáticos, a no ser indiferentes ante las injusticias y sobre todo comprometernos para una construcción de una sociedad más justa y humana y equitativa. Su poesía es un llamado a la empatía, a la esperanza y a la unión de todos nosotros. Nos fomenta valores que también debemos de transmitir, y como futuros docentes tenemos que tener muy en cuenta, porque nuestra labor, aparte de enseñar ya sea otras materias, es también formar a personas para que puedan integrarse a una sociedad y estos ciudadanos sean productivos. Mediante nos distribuimos roles para cada integrante de la forma en que uno se ocupa de la investigación, la redacción del contenido, también siempre revisando las fuentes académicas sobre César Vallejo, y también nos ocupamos de la edición del video, por los cuales utilizamos herramientas digitales para lograr una presentación. Y finalmente nos ocupamos de la difusión y publicación del video. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje como equipo que tuvieron al realizar este trabajo audiovisual? El mayor aprendizaje que tuvimos fue la importancia del trabajo en equipo, la empatía al representar la realidad social peruana desde la mirada de César Vallejo. Aprendimos que comunicar este mensaje profundo requiere coordinación, responsabilidad y sensibilidad. ¿De qué manera contribuye este trabajo con la comunidad universitaria? ¿Qué enseña? Bueno, este trabajo contribuye a la comunidad universitaria al promover la valoración de la literatura peruana como medio de representación humana. Enseña que la obra de César Vallejo sigue siendo actual, pues invita a mirar la realidad con compasión y compromiso. El reportaje también busca inspirar a la comunidad universitaria a tener una cultura más solidaria, consciente y humana frente a la desigualdad que persiste en el país. Como equipo creemos que seguir leyendo a un autor como César Vallejo es fundamental. Sus poemas nos recuerdan que el dolor, la pobreza, la injusticia no deben ser motivos de la indiferencia, sino más una oportunidad para mirar al otro con compasión y humanidad. Leerlo es volver a sentir, reflexionar y recordar que todos compartimos una misma historia, marcada por lucha. Su obra sigue viva, porque refleja la realidad del Perú y del mundo. Por eso creemos que es fundamental difundir estos espacios en la universidad, porque aquí entre estudiantes se siembra la idea de poder transformar la realidad a través de proyectos como este reportaje. Aprendemos no solo de literatura, sino sobre empatía, compromiso, solidaridad.